Buenas tardes, mi nombre es Daniela Zapata Budelo. A continuación, entonces, les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el conflicto. Inicialmente, entonces, quiero compartir qué conozco yo sobre el conflicto. Bueno, el conflicto hace parte de nuestra vida cotidiana. Constantemente experimentamos diferentes tipos de manera de contraponer el conflicto. En todas las relaciones que establecemos con otras personas, siempre vamos a encontrar quienes vayan en contra de lo que pensamos o de lo que hacemos. Y de esta manera, entonces, se generan estos tipos de conflictos. Hacen parte de nuestra vida cotidiana, hacen parte de las interacciones que tenemos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con las personas que más amamos, incluso con aquellas que no nos las llevamos bien. El conflicto entonces, vamos a reconocer entonces algunas claves para comprender mejor qué es el conflicto. Primero lo vamos a definir según el documento leído sobre punto de partida de bases teóricas. Luego vamos a reconocer algunos tipos de conflicto y por último vamos a mirar de qué manera tratamos esos conflictos. Entonces, ¿por qué aprender del conflicto? Bueno, el conflicto, como lo decía ahorita, es parte de nuestra vida y por ello es necesario comprender el contexto de los conflictos para sobrellevarlos de la mejor manera. Entonces, siempre hemos escuchado cuando nos dicen es que hay que aprender a prevenir los conflictos. Entonces, más que prevenirlos, es comprender antes de prolongarlos o de extenderlos, es entonces mirar de qué manera se dan esos conflictos, en qué contexto, en qué situación y de qué manera entonces los afrontamos. Entonces, antes de querer entonces prevenir un conflicto, lo mejor es comprender qué hay alrededor de ese conflicto. La definición de conflicto. Bueno, conflicto es una contraposición de necesidades, objetivos, intereses o recepciones entre dos o más partes. Entonces, siempre que haya una contraposición que no vaya en relación con mis necesidades, con mis objetivos, con mis propios intereses, entonces inmediatamente se ha de generar un conflicto. Pero entonces hay que mirar cuáles son esos tipos de conflictos. Entonces tenemos que hay dos grandes tipos de conflictos, los constructivos y los destructivos. Los constructivos entonces son aquellos que tienen tendencias positivas, que a pesar de que yo tengo una confrontación con una persona, a pesar de que no compartimos unas mismas ideales, entonces podemos utilizar unas herramientas que nos van a permitir que esa contraposición no sea negativa ni perjudicial para ninguna de las partes. Porque entonces una de las características principales de este conflicto constructivo es que humaniza, es que permite el respeto de las reglas y permite la denuncia de injusticias. Significa entonces que cuando hay un conflicto constructivo, entonces mi integridad como persona no se va a ver alterada en ningún momento, porque voy entonces a reconocer cuáles son los límites que tiene la otra persona y a pesar de que yo no comparta esos ideales, entonces yo no lo voy a vulnerar en sus derechos y en su integridad, como lo mencioné ahorita. Eh, es importante también esa parte donde dice que la denuncia de las injusticias, ¿cierto? Entonces, cuando a nivel colectivo reconocemos que hay un conflicto social, tenemos la capacidad y la condición de exigir nuestro derecho, entonces ese conflicto, a pesar de que puede estar mediado por muchas situaciones, el mero hecho de que yo reconozca la humanidad que tiene, entonces me va a permitir que llegue a un acuerdo, que eso es el fin último de los conflictos. Por otra parte, los tipos de conflictos destructivos, que son en sí los más comunes con los cuales nos encontramos, son aquellos que tienen tendencias destructivas crónicas o intratables. Son aquellos que deshumanizan, que no respetan las reglas, que promueven el odio y la venganza, y por ende entonces la violencia.
es mucho más fácil encontrarnos en nuestro contexto, que los conflictos se tornen de tipo destructivo, ¿sí? ¿Qué hay tenemos en común entonces con los conflictos, sean constructivos y destructivos? Que no se pueden eliminar, que hay que luchar por hacer de ellos experiencias de desarrollo personal y comunitario, ¿cierto? Entonces siempre hay una tendencia a que los conflictos sean destructivos, sí, de acuerdo a la posición que asumimos como personas, pero lo ideal entonces es que los que son destructivos tiendan a convertirse en constructivos y que los constructivos no se vuelvan destructivos. Entonces esa es la lucha con la que nos enfrentamos a cada momento. Vamos entonces a profundizar un poquito en cada uno de estos tipos de conflictos. Entonces tenemos aquí el conflicto constructivo. Conflicto constructivo es ese entonces que se ve enmarcado por la capacidad que tienen dos personas para generar por medio de su dificultad una solución y aprender algo para su vida. Un ejemplo entonces de conflicto constructivo, entonces puede ser en el momento en que generamos burlas o tratamos de hacer un daño eh, a otras personas, entonces es mirar y pensar de qué manera puedo yo mediar esa situación para convertirla en algo positivo. Como docentes, entonces, en formación que estoy actualmente, pienso mucho en lo que es el bullying en los niños y en este tipo de conflicto y cómo volverlo entonces algo constructivo. Para ello pienso entonces en la importancia de generar esas estrategias de mediación educativa, donde los niños comprendan que no hay nada mal en el aspecto físico de las personas, ¿cierto? Sino que lo importante es reconocer su humanidad. Entonces, creo que se puede ser un conflicto negativo, un conflicto destructivo, que con una adecuada mediación se puede tornar constructivo. Igualmente, entonces, con el maltrato intrafamiliar, se ve mucho en la familia, que entonces la mediación positiva que se le dé a este tipo de conflictos va a permitir entonces que otras personas como este niño no salgan vulnerados dentro de un conflicto. Vamos a mirar entonces acá esta historieta y vamos a analizar qué tipo de conflicto se da, ¿cierto? Si es constructivo o destructivo. En la primera escena, entonces, el niño exige al papá que quiere ir a jugar a la calle. El papá entonces le dice que no puede hacerlo hasta que recoja sus juguetes. El niño pasa el tiempo y dice que no va a recoger los juguetes. El niño dice que el papá es injusto. El papá acá opina que a veces es necesario ser un poco injusto, pero que se mantiene firme. Y que como quiera, que si no lo recoge, entonces no va a poder salir a la calle. Luego más tarde llega la mamá a mediar, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces el niño le cuenta que el papá lo ha castigado y no puede salir hasta que recoja sus juguetes. Entonces la mamá entra de mediadora y le dice que entiende que está enfadado, pero que entonces es necesario que recoja su castigo, que recoja sus juguetes para poder levantar el castigo y poder bajar a la calle. Luego entonces el niño cede y comprende entonces la necesidad de cumplir como con esa norma, ¿cierto? Entonces hay un conflicto entre el niño y el papá, ¿cierto? Entonces, este conflicto es constructivo en la medida en que el niño, con la ayuda y la mediación de la mamá y del diálogo, llega a comprender por qué debe de cumplir con esa norma, con esa regla que le ha estipulado el papá. Si en este caso hubiésemos encontrado entonces a un niño que el papá al encontrar la negativa lo hubiese golpeado, lo hubiese agredido físicamente o verbal, entonces tal vez se hubiese convertido en un conflicto destructivo. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a cómo se dan las situaciones, es claro cómo se ejerce cada tipo de conflicto. Ya comprendemos entonces cuáles son los conflictos. Ahora, ¿qué hay que hacer con esos conflictos? Entonces, hay un tratamiento para los conflictos. El primero es la imposición, el segundo es el mantenimiento y el tercero es el pacto.
En la imposición se busca una solución a través de la fuerza y del poder, ¿cierto? Entonces ese es un tratamiento que generalmente se da en el conflicto que es destructivo. El mantenimiento da continuidad a diversas situaciones que prolongan el conflicto. Este tipo de tratamiento se da generalmente también en el conflicto que es destructivo. El pacto son las salidas dialogadas, acordadas, negociadas o consensuadas. Este es más de tipo de tratamiento que se le debe dar a los conflictos que son constructivos. Recordemos entonces que el objetivo principal de la lectura de este documento es llegar a la tendencia de tratar esos conflictos destructivos, mediar para que se vuelvan entonces constructivos. Aquí mostramos entonces algunos ejemplos de cada uno de esos tratamientos. Empezamos con la imposición, ¿cierto? Hay unas ideas claves sobre cómo se da la imposición para tratar algunos tipos de conflictos. Entonces nos dicen que se justifica con argumentos como que no hay alternativa, que es una forma de autodefenderse, respuesta preventiva. Esto significa que en muchas ocasiones nosotros mismos entonces justificamos la violencia, justificamos el usar la fuerza y el poder como si fuera la única alternativa que tenemos para poder llegar a alcanzar un acuerdo o una solución inmediata. En este tipo también se usa las armas, se usa el poder para asegurar entonces los objetivos y quienes se sienten más débiles también frecuentemente también pueden hacer daño con amenazas, extorsión o violencia. Este tipo de tratamiento agrede enormemente los principios democráticos y de convivencia de los seres humanos. Se relaciona el conflicto con la violencia totalmente, se ejerce la violencia de manera estructural, psicológico y económico, atenta contra la dignidad, se ejerce la violencia de manera legítima, ilegítima, explícita o implícita. Entonces, en ese tipo de tratamiento, nosotros a veces lo que hacemos es que justificamos esa violencia. Con relación al mantenimiento, en el mantenimiento, entonces, dicen que no se reconoce el problema, ¿cierto? Entonces esto hace que se genere aún mucho más esa dificultad, ¿cierto? Porque quien está sometido, quien se siente inconforme, entonces va a querer reclamar ese derecho y eso va a acrecentar entonces el conflicto. Intereses por mantener la atención. Eh, Aquí juegan mucho entonces lo que son los intereses específicos, los intereses que son particulares por un bien personal, ¿cierto? Entonces yo sigo en el poder y en el poder sigo abusando, sigo siendo corrupto, sigo maltratando a mi pueblo, oprimiéndolo porque adquiere un beneficio económico de él. En la ausencia de la alternativa a la lucha. Es entonces cuando reconocemos que ya no hay nada que hacer, entonces pensamos, no, es que en este conflicto social la culpa la tiene entonces el Estado y como el presidente no hace nada, ya no hay nada que hacer, entonces tomamos como esa actitud de conformismo, de aceptar lo que nos viene de manera vertical y en ocasiones entonces, en muy pocas, reaccionamos a través de sostener una lucha que nos va a dignificar, ¿cierto? Entonces acá nos muestran algunos de estos ejemplos. Entonces, no reconocimiento del problema. Vemos acá en este ejemplo cómo el papá entonces no reconoce que también puede ayudar en casa y se puede generar de esta manera este tipo de conflictos y no ayudar a tratarlo. Intereses por mantener la atención, entonces cómo se ve frustrado en las elecciones el voto, cómo no sabemos hacer uso de ese mecanismo y lo que generamos es entonces esa conformidad por lo que ya tenemos. La ausencia de alternativa o de lucha, entonces lo mucho que nos cuesta entonces salir a luchar, a reconocer nuestros derechos. Posteriormente entonces tenemos el pacto. El pacto es el último entonces. En este, sin duda, el que necesitamos aplicar para que todos esos conflictos que son destructivos tiendan a ser entonces constructivos. El diálogo, la diplomacia, la negociación, el arbitraje. Todos ellos entonces representan una medida para fortalecer entonces
el llegar a consensuar y a reconocer cuáles son esa forma de solucionar